El sol apenas se asomaba por mi ventana cuando escuché las maletas arrastrarse por el pasillo. Era temprano, demasiado temprano para mi gusto, pero sabía que el vuelo de mi esposo y mi suegra salía a primera hora de la mañana. Me levanté con cierta pesadez, ajustándome la bata mientras caminaba hacia la cocina para preparar el último desayuno que compartiríamos antes de su partida a Hawái. ¿Ya tienen todo listo?, pregunté mientras servía el café en las tazas de siempre. Mi esposo Roberto asintió, moviendo nerviosamente su pie debajo de la mesa. Era gracioso verlo así, tan ansioso como un niño antes de su primera excursión escolar. Mi suegra Elena, por su parte, repasaba por enésima vez su lista de pendientes. Los pasaportes están en mi bolso, las reservaciones impresas, el protector solar. Murmuraba ella, marcando cada elemento con su dedo índice. No pude evitar sonreír. Después de meses planeando estas vacaciones, por fin había llegado el momento. La cocina olía a pan tostado y café recién hecho, pero nadie comía mucho. Los nervios del viaje les habían quitado el apetito. Mientras los observaba picotear sus desayunos, pensaba en la semana que me esperaba. Una semana a solas con mi suegro Francisco, quien llevaba años postrado en una cama debido a su parálisis. ¿Segura que estarás bien?, me preguntó Roberto por tercera vez esa mañana. ¿Podemos cancelar si crees que será demasiado? No digas tonterías, lo interrumpí con suavidad. Tu padre y yo estaremos bien. Ya hemos pasado tiempo juntos antes, y además, María vendrá todos los días a ayudar con la limpieza. María era nuestra asistente de toda la vida, casi parte de la familia a estas alturas. Elena se levantó para revisar una vez más su equipaje, dejándonos solos en la cocina. Roberto tomó mi mano sobre la mesa y la apretó suavemente. Eres increíble, ¿lo sabías? No cualquiera se ofrecería a cuidar de su suegro mientras los demás se van de vacaciones. Me encogí de hombros, restándole importancia. La verdad es que una parte de mí se sentía aliviada de tener un tiempo para estar a solas, para pensar y reorganizar mis ideas. Los últimos meses habían sido intensos en el trabajo, y aunque amaba a mi familia política, a veces necesitaba un respiro de la constante actividad de la casa. El sonido de las ruedas de las maletas sobre el piso de madera nos indicó que era hora de partir. Salimos al garaje, donde el taxi ya esperaba. Mientras ayudaba a cargar el equipaje, sentí una mezcla de emociones contradictorias revolviéndose en mi estómago. Por un lado, estaba ese alivio culposo de tener la casa más tranquila. Por otro, una ansiedad creciente ante la responsabilidad que me esperaba. La mañana era fresca, con ese aire limpio que solo se encuentra en las primeras horas del día. Elena me abrazó fuertemente antes de subir al taxi. Cualquier cosa que necesites, llámanos, me dijo al oído. Los números de emergencia están pegados en la nevera, y dejé comida preparada para varios días. Mamá, Ana no es una niña, intervino Roberto con una sonrisa. Sabe perfectamente cómo manejar todo. Se acercó para darme un beso de despedida, y por un momento pensé en lo extraño que sería dormir sola después de tantos años compartiendo cama. Mientras el taxi se alejaba, me quedé de pie en la entrada, agitando la mano hasta que el coche dobló la esquina y desapareció de mi vista. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. El canto de los pájaros y el distante ruido del tráfico parecían amplificados en la quietud repentina de la casa. Volví a entrar, y mis pasos resonaron en el pasillo de una manera diferente. La casa parecía más grande, más vacía, como si el espacio se hubiera expandido en ausencia de sus otros habitantes. Me detuve frente a la habitación de Francisco, escuchando el suave zumbido del aire acondicionado que manteníamos encendido para su comodidad. Respiré hondo antes de tocar suavemente la puerta. Don Francisco. ¿Está despierto? Su voz, aunque débil, mantenía esa calidez característica que siempre me había hecho sentir bienvenida. Pasa, Ana. Entré en la habitación, donde la luz matutina se filtraba a través de las cortinas semitransparentes, creando patrones suaves en el suelo. Francisco estaba sentado en su cama especial, con el respaldo elevado para mantenerlo cómodo. A pesar de su condición, siempre se las arreglaba para mantener una apariencia digna y pulcra. Ya se fueron, le informé mientras me acercaba para acomodar sus almohadas. ¿Necesita algo? ¿Quiere desayunar ahora? Él negó con la cabeza,
sonriendo levemente. Escuché todo el alboroto desde aquí. Elena siempre ha sido así, preocupándose por cada detalle. Su comentario me hizo reír, porque era exactamente lo que yo había estado pensando toda la mañana. Me senté en la silla junto a su cama, esa que Elena ocupaba durante horas cada día, leyéndole o simplemente haciéndole compañía. Era extraño pensar que ahora yo ocuparía ese lugar durante toda una semana. Aunque Francisco siempre había sido amable conmigo, nuestra relación tenía cierta formalidad que nunca habíamos logrado superar del todo. Van a ser unos días diferentes, comentó él, como si hubiera leído mis pensamientos. Pero no te preocupes tanto, Ana. No soy tan mal compañero de casa. Su intento de bromear me ayudó a relajarme un poco. El resto de la mañana transcurrió en una rutina que pronto se volvería familiar. Ayudé a Francisco con su aseo personal, una tarea que al principio me ponía nerviosa pero que él manejaba con una dignidad admirable. Luego vino el desayuno, los medicamentos, y un rato de televisión mientras yo organizaba la casa. Para el mediodía, ya había establecido un ritmo de trabajo. María llegó puntual como siempre, trayendo consigo ese aire de eficiencia y familiaridad que hacía que todo pareciera más manejable. «Doña Ana, ¿quiere que prepare algo especial para el almuerzo?», me preguntó mientras se ponía su delantal. «Lo que sea está bien, María. Don Francisco no es muy exigente con la comida». Era cierto, a diferencia de Elena, que seguía dietas estrictas y horarios específicos para cada comida, Francisco parecía contento con cualquier cosa que le sirvieran. La tarde se deslizó lentamente entre pequeñas tareas y momentos de quietud. Cuando el sol comenzó a ponerse, me encontré sentada en el sofá de la sala con una taza de té en las manos, escuchando el silencio de la casa. El reloj de pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac constante, y por primera vez en el día, me permití sentir completamente el peso de mi responsabilidad. No era solo el cuidado físico de Francisco lo que me preocupaba, era la idea de ser su única compañía, de mantener su ánimo en alto cuando su esposa e hijo estaban disfrutando de unas vacaciones que él no podía compartir. Me pregunté si se sentiría triste o abandonado, aunque nunca había mostrado señales de resentimiento. Esa noche, después de asegurarme de que Francisco estaba cómodo y tenía todo lo que necesitaba al alcance de la mano, me preparé para dormir. La cama se sentía enorme sin Roberto, y los sonidos de la casa eran diferentes, más notables en la quietud nocturna. Mientras me hundía en el sueño, pensé en la semana que me esperaba. 7 días que cambiarían mi vida de una manera que nunca hubiera podido imaginar. 7 días que transformarían mi relación con Francisco y mi comprensión de lo que significa realmente la familia. Pero en ese momento, acostada en la oscuridad, solo podía esperar que todo saliera bien, que lograra estar a la altura de la confianza que habían depositado en mí. El último pensamiento antes de dormir fue una mezcla de preocupación y curiosidad por lo que traería el mañana. No podía saber que estaba a punto de ser testigo de algo extraordinario, algo que cambiaría no solo la vida de Francisco, sino la de toda nuestra familia. Me desperté con el primer rayo de sol que se coló por la ventana. Había dormido inquieta, despertándome varias veces durante la noche para asegurarme de que no hubiera perdido ningún llamado de Francisco. El silencio de la mañana me recibió como un viejo amigo, roto solo por el canto de los pájaros en el jardín. Me puse la bata y las pantuflas, dirigiéndome a la cocina con paso lento, todavía medio dormida. El ritual de preparar el café me ayudó a despertar completamente. Mientras el aroma a café recién hecho llenaba la cocina, repasé mentalmente el horario de los medicamentos de Francisco y las tareas del día. El reloj marcaba las 7:30 cuando empecé a preparar el desayuno. Francisco solía despertar temprano, una costumbre que mantenía desde sus días de trabajo, aunque ahora pasara la mayor parte del tiempo en cama. Batí los huevos para hacer un omelette, tal como le gustaba, con un poco de queso y jamón. Estaba a punto de poner pan en el tostador cuando lo escuché. Al principio fue un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Mi corazón dio un vuelco, pensando que Francisco podría haberse lastimado. Dejé todo en la cocina y corrí hacia su habitación, el miedo acelerando mis pasos. «Don Francisco», llamé mientras me acercaba a su puerta. No hubo respuesta, pero escuché más movimiento dentro de la habitación. Cuando abrí la puerta, el mundo pareció detenerse por un momento. Ahí estaba Francisco, de pie junto a su cama.
de pie. Después de años de verlo postrado, la imagen parecía sacada de un sueño. Me froté los ojos, pensando que quizás todavía estaba dormida, pero la escena no cambió. Él estaba ahí, apoyándose ligeramente en la mesita de noche, con una expresión serena en su rostro. «Buenos días, Ana», me saludó con naturalidad, como si estar de pie fuera lo más normal del mundo. Su voz era firme, sin rastro del temblor que solía acompañar sus palabras cuando estaba agitado o nervioso. Me quedé en el marco de la puerta, incapaz de moverme o articular una respuesta coherente. Mi mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba viendo. Francisco, el hombre que durante años había necesitado ayuda hasta para el más mínimo movimiento, estaba de pie por sí mismo. ¿Cómo? Fue lo único que logré balbucear. Miles de preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero ninguna lograba llegar a mis labios. Francisco sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara y pareció quitarle años de encima. ¿Por dónde empezamos?, preguntó con una naturalidad que contrastaba brutalmente con lo extraordinario de la situación. Di un paso adelante, todavía insegura, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper este momento irreal. Francisco comenzó a moverse, dando un paso tentativo hacia adelante. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, pero determinados. Me acerqué instintivamente, lista para sostenerlo si era necesario, pero él levantó una mano, indicándome que esperara. «Estoy bien», aseguró, aunque podía ver que cada paso requería concentración y esfuerzo. «He estado practicando esto durante mucho tiempo, aunque nadie lo supiera». La habitación, que tantas veces había sido testigo de momentos de quietud y resignación, ahora parecía vibrar con una energía nueva. La luz de la mañana entraba por la ventana, creando un ambiente casi místico alrededor de esta escena increíble. «Los huevos», murmuré de repente, recordando el desayuno a medio preparar. Francisco soltó una pequeña risa, un sonido que rara vez había escuchado de él. «Los huevos pueden esperar», dijo, dando otro paso. «Creo que tenemos cosas más importantes de que hablar». Me senté en la silla junto a su cama, mis piernas temblando demasiado para mantenerme de pie. Francisco continuó su lento avance por la habitación, cada paso más seguro que el anterior. Era como ver a alguien redescubrir una habilidad largamente olvidada, como un músico volviendo a tocar su instrumento después de años de silencio. «¿Elena y Roberto no saben nada de esto?», pregunté finalmente, cuando mi voz decidió cooperar. Francisco negó con la cabeza, deteniéndose junto a la ventana. Sus manos se apoyaron en el alféizar mientras miraba hacia el jardín, como si lo viera por primera vez. «No quería darles falsas esperanzas», explicó, su voz suave pero clara. «He tenido mejorías antes, pequeños progresos que luego desaparecían. Pero esta vez es diferente». Lo observé mientras hablaba, notando detalles que nunca antes había podido ver. Su postura era más erguida de lo que hubiera imaginado, y aunque sus movimientos eran cautelosos, había una dignidad en ellos que me conmovió profundamente. «¿Quieres que los llamemos?», pregunté, pensando en lo emocionados que estarían al saber la noticia. Francisco volvió a negar con la cabeza, esta vez girándose para mirarme directamente. «Déjales disfrutar sus vacaciones», dijo con una sonrisa. «Además, me gustaría tener estos días para practicar, para estar más fuerte cuando regresen». «¿Me ayudarías con eso, Ana?». La pregunta me tomó por sorpresa, aunque en retrospectiva no debería haberlo hecho. ¿No era exactamente para esto que me había quedado? ¿Para cuidar de él? Aunque ciertamente, no había imaginado que cuidar incluiría ayudarlo a recuperar su movilidad. «Por supuesto», respondí sin dudar. «¿Qué necesita que haga?». Francisco comenzó a caminar de regreso hacia su cama, cada paso un pequeño triunfo. «Primero, creo que podemos empezar por dejar de tratarnos de usted. Después de todo, estamos a punto de compartir un secreto bastante importante». No pude evitar sonreír ante su comentario. Era cierto, esto cambiaba las cosas entre nosotros. Ya no era solo la nuera cuidando del suegro enfermo, éramos cómplices en algo extraordinario. «Está bien, Francisco», dije, probando cómo sonaba su nombre sin el «don» que siempre lo había precedido. «¿Qué tal si empezamos con ese desayuno? Debes estar hambriento».
La verdad es que sí, admitió, sentándose en la cama con un movimiento que, aunque todavía no era fluido, mostraba práctica. Pero primero, ¿podrías traerme algo de ropa? Creo que es hora de dejar el pijama por hoy. Mientras buscaba en su armario, mi mente trataba de procesar todo lo que estaba sucediendo. Las preguntas seguían acumulándose. ¿Cuánto tiempo llevaba practicando en secreto? ¿Cómo había logrado mantenerlo oculto? ¿Qué significaría esto para el futuro? Pero por ahora, esas preguntas podían esperar. Lo importante era el presente, este momento milagroso que estábamos compartiendo. Mientras le ayudaba a elegir una camisa y un pantalón cómodo, pensé en cómo la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. El resto de la mañana transcurrió en una especie de nebulosa surreal. Ayudé a Francisco a vestirse, una tarea que ahora tenía un significado completamente diferente. Luego, paso a paso, nos dirigimos juntos hacia la cocina. Cada metro recorrido era una pequeña victoria, cada movimiento una prueba de su determinación. Mientras preparaba un nuevo desayuno, los huevos originales hacía tiempo que se habían enfriado. Francisco se sentó a la mesa de la cocina, en un lugar que había estado vacío durante años. Verlo ahí, sosteniendo una taza de café con sus propias manos, era como presenciar un pequeño milagro cotidiano. ¿Sabes?, dijo mientras untaba mantequilla en su pan tostado, he soñado con este momento durante tanto tiempo que casi no puedo creer que sea real. Lo miré, notando cómo la luz de la mañana iluminaba su rostro, resaltando una vitalidad que nunca antes había visto en él. En ese momento, supe que estábamos al comienzo de algo extraordinario, una aventura que ninguno de los dos habíamos anticipado pero que cambiaría nuestras vidas para siempre. Después de terminar el desayuno, Francisco sugirió que nos sentáramos en la sala. Era la primera vez en años que usaría el sofá, y podía ver en sus ojos una mezcla de emoción y nostalgia mientras caminábamos lentamente hacia allí. El trayecto, aunque corto, nos tomó varios minutos. Me mantuve cerca, observando cada uno de sus movimientos, lista para ayudar si lo necesitaba. Debes tener muchas preguntas, dijo mientras se acomodaba en el sofá. Sus manos acariciaron la tela del asiento, como reconociendo un viejo amigo. Me senté en el sillón frente a él, todavía procesando la irrealidad de la situación. Algunas, admití con una pequeña sonrisa. Como unas 1000. Francisco se rió suavemente, un sonido que empezaba a volverse familiar. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por el principio?, sugerí, acomodándome mejor en el sillón. La mañana avanzaba tranquila, el sol creaba patrones en el suelo a través de las cortinas, y el tiempo parecía haberse ralentizado especialmente para este momento. El principio, repitió Francisco, su mirada perdiéndose por un momento en algún punto distante. Supongo que todo comenzó hace más de 20 años, cuando tuve el accidente. Conocía la historia del accidente, o al menos la versión que la familia compartía. Un choque automovilístico en una noche lluviosa, un conductor ebrio, una vida cambiada para siempre. Pero mientras Francisco hablaba, me di cuenta de que había mucho más que nunca había sido contado. Esa noche, continuó, no solo perdí la movilidad. Perdí la sensación de control sobre mi vida, la capacidad de hacer las cosas más simples por mí mismo. Los médicos dijeron que la parálisis sería permanente, que debía acostumbrarme a mi nueva realidad. Su voz era tranquila mientras hablaba, sin rastro de amargura. Pero había algo que los médicos no sabían, algo que ni siquiera le conté a Elena. Podía sentir pequeños hormigueos en mis piernas, sensaciones que iban y venían. Eran tan débiles que al principio pensé que los estaba imaginando. Me incliné hacia adelante, completamente absorta en su historia. Francisco continuó, su voz ganando fuerza mientras hablaba. Un día, mientras todos dormían, intenté mover los dedos de los pies. No pasó nada visible, pero podía sentir algo, una especie de conexión que según los médicos no debería existir. Fue entonces cuando comencé mi propia terapia secreta. ¿Terapia secreta?, pregunté, intrigada. Francisco asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Cada noche, cuando la casa estaba en silencio, hacía ejercicios mentales. Visualizaba cada músculo, cada movimiento. Durante años, fue todo mental. Nadie lo sabía porque no había nada que ver. Pero yo podía sentir los cambios, pequeños y lentos,
pero constantes. Me contó cómo, gradualmente, los hormigueos se convirtieron en sensaciones más definidas. Cómo aprendió a mover primero los dedos de los pies, luego los tobillos, siempre en la soledad de la noche. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras lo escuchaba describir años de esfuerzo silencioso, de esperanza mantenida en secreto. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie?, pregunté suavemente. Francisco suspiró, mirando por la ventana antes de responder. Al principio, porque no quería crear falsas esperanzas. Había visto cómo Elena y Roberto sufrían cada vez que un nuevo tratamiento no funcionaba. No podía soportar darles otra desilusión. Y después se convirtió en algo personal, mi pequeña batalla privada. Francisco se acomodó mejor en el sofá, y noté cómo sus movimientos, aunque todavía cautelosos, tenían un propósito definido. Continuó su historia, su voz mezclándose con los sonidos suaves de la mañana. Hace aproximadamente un año, conseguí ponerme de pie por primera vez. Fue solo por unos segundos, apoyándome en la cama, pero fue indescriptible. Sus ojos brillaban al recordar ese momento. Después de eso, cada pequeño progreso se sentía como una victoria personal. ¿Cómo conseguiste mantenerlo en secreto tanto tiempo?, pregunté, pensando en Elena y su atención constante. Francisco sonrió con picardía, un gesto que lo hacía parecer mucho más joven. Tu suegra tiene el sueño muy pesado. Y yo tenía mucha práctica en moverme sin hacer ruido. Además, ¿quién sospecharía que el viejo paralítico estaba haciendo ejercicio a medianoche? Su tono ligero al referirse a sí mismo me sorprendió. Era como si al compartir su secreto, también estuviera dejando ir años de tensión acumulada. Pero ahora has decidido mostrarlo, comenté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Francisco se quedó callado por un momento, considerando la pregunta. Supongo que llegó el momento. Y tú, siempre has sido diferente, Ana. Desde que llegaste a la familia, me has tratado como una persona, no como un paciente. Además, añadió con una sonrisa, necesitaba un cómplice para dar el siguiente paso. ¿El siguiente paso?, pregunté, intrigada. Quiero estar de pie cuando Elena y Roberto regresen, explicó. Quiero recibirlos en la puerta, caminar hacia ellos. Pero para eso, necesito practicar más. Necesito recuperar la fuerza en mis piernas, mejorar mi equilibrio. Y para eso, necesito tu ayuda. La responsabilidad de lo que me estaba pidiendo me golpeó de repente. No solo debía guardar este increíble secreto, sino también ayudarlo a prepararse para un momento que cambiaría la vida de toda la familia. ¿Qué pasa si?, comencé, pero me detuve, insegura de cómo expresar mi preocupación. ¿Si caigo? ¿Si me lastimo?, completó Francisco. Es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. He esperado demasiado tiempo para esto. Pero si no te sientes cómoda. No, no es eso, lo interrumpí. Es solo que, es una responsabilidad muy grande. No quiero decepcionarte. Francisco extendió su mano y tomó la mía, un gesto que nunca antes había compartido conmigo. Ana, ya me has ayudado más de lo que crees, solo por estar aquí escuchando mi historia. Por primera vez en años, puedo ser completamente honesto con alguien sobre lo que estoy pasando. Nos quedamos en silencio por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. El sol había avanzado en el cielo, y podíamos escuchar los sonidos del vecindario cobrando vida, niños yendo a la escuela, autos arrancando, la vida normal continuando mientras nosotros compartíamos este momento extraordinario. Entonces, dije finalmente, apretando suavemente su mano, ¿por dónde empezamos? La sonrisa de Francisco se ensanchó. Primero, necesito que me ayudes a fortalecer mis piernas. He estado haciendo ejercicios básicos, pero necesito hacer más si quiero estar listo para cuando regresen. Mientras lo escuchaba describir los ejercicios que había estado practicando en secreto, me di cuenta de que estaba siendo testigo de algo más que una recuperación física. Estaba viendo el renacimiento de un espíritu que se había negado a ser derrotado, una voluntad que había trabajado en silencio durante años para lograr lo imposible. El resto de la mañana la pasamos haciendo planes, estableciendo rutinas, convirtiendo su sueño solitario en un proyecto compartido.
y mientras lo hacíamos, sentí que nuestra relación se transformaba, el formal, suegro y nuera, dando paso a algo más profundo, más significativo. Era el comienzo de una nueva etapa, no solo para Francisco, sino para todos nosotros. Y aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, sabía que este secreto compartido nos había unido de una manera que ninguno de los dos habría podido anticipar. El segundo día comenzó temprano, con el sonido del despertador a las 6 de la mañana. Francisco había insistido en empezar con los ejercicios antes de que llegara María, para mantener nuestro secreto a salvo. Me encontré en su habitación mientras el sol apenas comenzaba a asomarse, sorprendida de encontrarlo ya despierto y listo. «Buenos días», me saludó con energía. «¿Lista para empezar?» Asentí, aunque todavía estaba medio dormida. Francisco ya estaba sentado al borde de la cama, sus pies tocando el suelo. Ver su entusiasmo me ayudó a despertar completamente. «Primero, necesito que me ayudes con los estiramientos», explicó. «He estado haciéndolos solo, pero será más efectivo con ayuda». Durante la siguiente hora, seguí sus instrucciones para ayudarlo a estirar cada músculo de sus piernas. Me sorprendió lo mucho que sabía sobre anatomía y ejercicios de rehabilitación. «He leído mucho», explicó cuando se lo comenté. «Cada libro de fisioterapia que pude conseguir sin levantar sospechas. YouTube también fue de gran ayuda, aunque tenía que usar auriculares y ver los vídeos cuando todos dormían». La dedicación que había puesto en su recuperación secreta me conmovió profundamente. Mientras trabajábamos, me contaba sobre las noches que había pasado investigando, aprendiendo, preparándose para este momento. El truco, me explicó mientras lo ayudaba a ponerse de pie, es mantener el equilibrio entre esforzarse lo suficiente para mejorar y no sobrepasarse. He tenido que aprender eso por las malas. Después de los estiramientos, comenzamos con ejercicios de equilibrio. Francisco se sostenía del respaldo de una silla mientras practicaba mantenerse de pie por periodos más largos. Gotas de sudor aparecieron en su frente, pero su determinación no flaqueó. «¿Sabes qué es lo que más extraño del jardín?», me preguntó mientras descansábamos después de una serie particularmente desafiante. «El olor de la tierra mojada después de la lluvia. Elena mantiene algunas plantas en macetas aquí en mi cuarto, pero no es lo mismo. Podríamos ir al jardín», sugerí. «Cuando te sientas más fuerte». Sus ojos se iluminaron ante la idea. «Eso sería maravilloso. Hace años que no piso el césped». Continuamos con los ejercicios hasta que escuchamos el carro de María estacionando frente a la casa. Con una velocidad que me sorprendió, ayudé a Francisco a volver a la cama. Justo cuando María tocaba el timbre, todo parecía normal de nuevo, como si nuestra sesión matutina nunca hubiera ocurrido. «Tu sincronización es impecable», comentó Francisco con una sonrisa cómplice mientras me apresuraba a abrir la puerta. María entró con su energía habitual, trayendo consigo el aroma del pan recién horneado que siempre compraba de camino. «Buenos días, doña Ana. ¿Cómo pasaron la noche?» «Todo tranquilo», respondí, intercambiando una mirada rápida con Francisco. «¿Verdad?» «Muy tranquilo», confirmó él desde su cama, y pude ver cómo contenía una sonrisa. Los días comenzaron a adquirir un ritmo propio. Por las mañanas, antes de que llegara María, trabajábamos en los ejercicios. Durante el día, manteníamos las apariencias, pero incluso entonces, había pequeños momentos de complicidad que hacían todo más llevadero. Francisco aprovechaba los momentos en que María salía a hacer las compras o estaba ocupada en el lavadero para practicar. Yo me había vuelto experta en crear distracciones cuando necesitábamos más tiempo o privacidad. «María, ¿podrías revisar si quedó algo de ese jabón especial en la bodega?», le pedía, sabiendo que la búsqueda le tomaría al menos 10 minutos, tiempo suficiente para que Francisco practicara dar algunos pasos. Las tardes eran nuestro momento favorito. Después de que María se iba, podíamos trabajar sin interrupciones. Francisco me contaba historias mientras practicábamos, historias de su juventud, de cómo conoció a Elena, de sus primeros años con Roberto. «¿Sabías que solía ser profesor de baile?», me dijo una tarde mientras lo ayudaba con sus ejercicios de equilibrio. Elena era una de mis alumnas. Tenía 2 pies izquierdos, pero era tan persistente que venía a todas las clases.
Estas conversaciones hacían que el tiempo pasara volando. Descubrí un lado de Francisco que nunca había conocido, bromista, optimista, lleno de anécdotas y sueños que no había abandonado a pesar de los años en cama. Cuando pueda caminar bien de nuevo, me dijo un día, quiero llevar a Elena a bailar. Será mi manera de agradecerle todos estos años de cuidados. Los progresos, aunque lentos, eran constantes. Cada día Francisco podía mantenerse de pie un poco más, dar algunos pasos más, mantener mejor el equilibrio. Celebrábamos cada pequeña victoria como si fuera un triunfo olímpico. Una tarde, mientras descansábamos después de una sesión particularmente productiva, Francisco me sorprendió con una pregunta. ¿Crees que estoy siendo egoísta?, preguntó de repente. Por mantener esto en secreto de Elena y Roberto. Me tomé un momento para pensar mi respuesta. Creo que estás siendo precavido, dije finalmente. Y creo que cuando vean lo lejos que has llegado, entenderán por qué lo hiciste así. Francisco asintió, pero pude ver que algo más le preocupaba. A veces me pregunto si debería haberles dicho desde el principio. Elena siempre dice que no debería haber secretos entre nosotros. Esto es diferente, le aseguré. No es un secreto para lastimar, sino para proteger. Y pronto no será un secreto en absoluto. Las noches se convirtieron en nuestro momento de planificación. Después de cenar, nos sentábamos a hacer planes para el gran momento de la revelación. Francisco quería que todo fuera perfecto. Tendremos que practicar más en la entrada, decía, dibujando un pequeño mapa en una servilleta. Quiero poder caminar desde la puerta hasta el auto sin problemas. Su entusiasmo era contagioso. Me encontré imaginando la escena una y otra vez, Elena y Roberto llegando de sus vacaciones, esperando encontrar todo como lo habían dejado, y en su lugar, encontrando a Francisco de pie, esperándolos. Los días se convirtieron en una mezcla de ejercicios físicos y preparación emocional. Entre repeticiones de ejercicios y prácticas de caminata, Francisco trabajaba también en lo que les diría, en cómo explicaría todo lo que había sucedido. Quiero que entiendan, me explicó una noche, que no fue falta de confianza lo que me hizo mantener esto en secreto. Fue una necesidad de hacer esto a mi manera, de probarme a mí mismo que podía lograrlo. Mientras lo escuchaba, pensé en cómo esta semana había cambiado también mi perspectiva. Ya no veía a Francisco como el suegro enfermo que necesitaba cuidados constantes, sino como un hombre valiente que había luchado en silencio durante años por recuperar su independencia. Cada noche, antes de dormir, revisábamos el progreso del día y hacíamos planes para el siguiente. Era como si estuviéramos construyendo algo juntos, algo más grande que solo la recuperación física de Francisco. Estábamos construyendo un puente entre el pasado y el futuro, entre quien había sido y en quien se estaba convirtiendo. El cuarto día amaneció nublado, como si el clima quisiera reflejar los desafíos que nos esperaban. Francisco había dormido mal, inquieto por un dolor en la espalda que no quería mencionar pero que yo podía ver en su forma de moverse. Podríamos tomarnos el día libre, sugerí mientras le ayudaba con sus estiramientos matutinos. Sus músculos estaban más tensos que de costumbre, y podía sentir pequeños temblores en sus piernas. No, respondió con firmeza. Hemos avanzado demasiado para detenernos ahora. Su determinación era admirable, pero me preocupaba que estuviera presionándose demasiado. La sesión de ejercicios comenzó como siempre, pero algo era diferente. Francisco estaba más callado, más concentrado, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo extra. Sus manos se aferraban con más fuerza a los apoyos, y su respiración era más pesada de lo normal. Francisco, dije suavemente, si algo no se siente bien, necesito que me lo digas. Él asintió distraídamente, enfocado en mantener el equilibrio mientras intentaba dar un paso. Habíamos estado practicando caminar distancias más largas, preparándonos para el momento en que tendría que recibir a Elena y Roberto en la entrada. Estoy bien, insistió, aunque el sudor en su frente y el temblor en sus manos decían lo contrario. Solo necesito. No terminó la frase. En un instante, su pierna derecha cedió, y aunque intenté sujetarlo, el peso y la sorpresa nos llevaron a ambos al suelo. El golpe no fue fuerte, pero el sonido pareció resonar en toda la casa. Francisco, exclamé, mi corazón latiendo con fuerza mientras me arrodillaba a su lado. ¿Estás bien?
¿Te has lastimado? Él se quedó quieto por un momento, tendido en el suelo, con los ojos cerrados. Cuando los abrió, vi algo que no había visto antes en su mirada: miedo. Estoy bien, murmuró, pero su voz sonaba diferente, más pequeña de alguna manera. Solo, dame un minuto. María estaba en el mercado, por suerte, así que teníamos tiempo para manejar la situación sin levantar sospechas. Pero mientras ayudaba a Francisco a incorporarse, pude sentir que algo había cambiado. La confianza que había estado construyendo durante días parecía haberse agrietado con la caída. Quizás deberíamos llamar a un médico, sugerí mientras lo ayudaba a sentarse en la cama. Solo para estar seguros. No, respondió con firmeza. No podemos arriesgarnos a que alguien más lo sepa. No, ahora. Me senté a su lado, observando cómo se frotaba la pierna que había fallado. No había marcas visibles de la caída, pero el daño era evidente en su expresión, en la forma en que evitaba mi mirada. ¿Quieres hablar de lo que pasó?, pregunté después de un momento de silencio. Francisco suspiró profundamente. Me confié demasiado, admitió. Pensé que porque las cosas iban bien, podía empujar más fuerte, ir más rápido. Fui imprudente. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Francisco insistió en mantener su rutina normal cuando María regresó, pero podía ver que la caída lo había afectado más de lo que quería admitir. Su usual buen humor había sido reemplazado por una quietud pensativa que me preocupaba. Durante la tarde, mientras María limpiaba la cocina, me senté junto a su cama con un libro, pretendiendo leer pero realmente observándolo. Había tensión en sus hombros, y sus manos jugaban nerviosamente con la sábana, un hábito que no le había visto antes. Cuando María finalmente se fue, Francisco fue el primero en romper el silencio. Lo siento, dijo suavemente. No debí ser tan terco esta mañana. Me acerqué a su lado, dejando el libro en la mesita de noche. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando estás recuperándote. No es solo eso, continuó. Es que, por un momento, cuando caí, volví a sentirme como antes. Indefenso. Dependiente. Todos estos años he tenido tanto miedo de volver a ese estado que a veces me empujo demasiado para alejarme de él. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era la primera vez que hablaba tan abiertamente sobre sus miedos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó, mirando por la ventana. No es el dolor físico, ni siquiera la frustración. Es la duda. Cada vez que algo así pasa, una parte de mí se pregunta si todo esto no es más que un sueño, si no estoy persiguiendo algo imposible. Me senté en el borde de su cama, tomando su mano entre las mías. No es imposible, dije con firmeza. Ya has demostrado eso. Una caída no borra todo el progreso que has hecho. Francisco apretó mi mano suavemente. Gracias, murmuró. Por estar aquí. Por no perder la fe en mí, incluso cuando yo mismo dudo. Es fácil tener fe en alguien que ha demostrado tanta determinación, respondí. Además, ¿qué clase de cómplice sería si me rindiera al primer obstáculo? Eso le sacó una pequeña sonrisa, la primera del día. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, pregunté después de un momento. Podemos empezar despacio, solo unos pocos pasos. Francisco dudó por un momento, y pude ver la lucha en sus ojos. El miedo batallando contra la determinación, la duda contra la esperanza. Sí, dijo finalmente. Pero esta vez, hagámoslo bien. Sin prisas. Nos tomamos nuestro tiempo. Cada movimiento fue calculado, cada paso medido. Francisco se apoyaba más en mí que antes, pero no por debilidad física, sino porque había aprendido que aceptar ayuda no significaba rendirse. Es curioso, comentó mientras practicábamos. Toda mi vida he sido un hombre orgulloso. Quizás esta sea la lección que necesitaba aprender, que ser fuerte no significa hacerlo todo solo. Mientras lo ayudaba con sus ejercicios, pensé en cómo los momentos de vulnerabilidad a veces nos hacen más fuertes. La caída de la mañana había sido asustadora, pero también nos había acercado de una manera que el éxito no había logrado. Al final del día,
cuando ayudé a Francisco a prepararse para dormir, noté que la tensión en sus hombros había disminuido. El miedo seguía ahí, probablemente siempre estaría en algún nivel, pero ya no dominaba sus movimientos. Ana, me llamó cuando estaba a punto de salir de su habitación. Gracias por no dejar que me rindiera hoy. Descansa, respondí con una sonrisa. Mañana será un mejor día. Y mientras cerraba su puerta, supe que era cierto. Los desafíos nos habían hecho más fuertes, más unidos. El camino hacia la recuperación no sería siempre fácil, pero ahora sabíamos que podíamos enfrentar los obstáculos juntos. El quinto día trajo consigo una energía diferente. Después del susto de la caída, Francisco parecía más abierto, más dispuesto a compartir no solo sus progresos físicos, sino también sus pensamientos más profundos. Durante el desayuno, mientras María limpiaba el jardín, Francisco comenzó a hablar de su vida antes del accidente. No era la versión resumida que todos conocían, sino los pequeños detalles que hacen que una vida sea real. ¿Ves esa guitarra en la esquina?, me preguntó, señalando un instrumento que llevaba años siendo más un adorno que otra cosa. Solía tocar todos los domingos en el parque. No era muy bueno, pero me encantaba ver cómo la gente se detenía a escuchar. ¿Por qué nunca lo mencionaste antes?, pregunté, sorprendida por esta nueva información. Francisco sonrió con nostalgia. Supongo que después del accidente, era más fácil no hablar de las cosas que ya no podía hacer. Pero, ahora. Se detuvo, mirando sus manos. Ahora empiezo a preguntarme si podría volver a intentarlo. Esa simple confesión abrió las puertas a más historias. Mientras hacíamos los ejercicios matutinos, Francisco me contó sobre sus años como profesor de música en una escuela primaria, sobre cómo conoció realmente a Elena, no en clases de baile como me había dicho antes, sino en un concierto donde ambos se habían refugiado de la lluvia, sobre sus sueños de viajar por el mundo con una guitarra al hombro. Elena siempre decía que era un soñador, recordó mientras practicábamos su equilibrio. Pero ella fue quien me convenció de dar clases de música. Decía que mis sueños no tenían que ser solo míos, que podía compartirlos con otros. Las historias fluían naturalmente, interrumpidas solo por las visitas ocasionales de María o las pausas necesarias para descansar. Era como si cada paso que daba no solo lo acercara a recuperar su movilidad, sino también a recuperar partes de sí mismo que había guardado durante años. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo durante una pausa. Durante todos estos años en la cama, nunca dejé de soñar. Incluso cuando los médicos decían que nunca volvería a caminar, una parte de mí seguía haciendo planes, imaginando lugares que visitaría, cosas que haría. Lo miré sorprendida. ¿Cómo qué? Como aprender a bailar tango, respondió con una sonrisa tímida. Siempre quise aprenderlo, incluso antes del accidente. Elena solía bromear diciendo que tenía 2 pies izquierdos, pero yo le prometí que algún día la llevaría a Buenos Aires y bailaríamos en una milonga real. ¿Y todavía quieres hacerlo?, pregunté, conmovida por la manera en que sus ojos brillaban al hablar de ese sueño en particular. Más que nunca, admitió. Tal vez suene tonto, considerando que apenas estoy aprendiendo a caminar de nuevo, pero... No suena tonto en absoluto, lo interrumpí. Suena como el siguiente paso lógico. La tarde nos encontró experimentando con algo nuevo. Después de que María se fue, moví los muebles de la sala para crear un espacio más amplio. Francisco me observaba desde su silla, intrigado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mientras empujaba el sofá contra la pared. Preparando tu primera clase de baile, respondí con una sonrisa. Si vamos a llevarte a una milonga en Buenos Aires, tenemos que empezar en algún momento, ¿no? Su risa nerviosa llenó la habitación. Ana, apenas puedo mantenerme en pie. Precisamente por eso empezaremos con lo básico, expliqué. El baile no es solo sobre los pasos, es sobre el equilibrio, la postura, la conexión con la música. Todas cosas que te ayudarán con tu recuperación. Aunque escéptico al principio, Francisco se dejó guiar. Comenzamos con ejercicios simples de peso y balance, usando la música como apoyo. Puse una vieja canción que encontré en su colección de CDs, un tango suave que servía perfectamente para nuestro propósito.
La clave está en sentir el ritmo, le expliqué, sosteniendo sus manos mientras se balanceaba suavemente. No pienses en los pasos todavía, solo siente la música. Poco a poco, el miedo inicial fue dando paso a la curiosidad y luego al entusiasmo. Francisco comenzó a recordar las canciones que solía escuchar, compartiendo historias sobre cada una de ellas. Esta la bailaron Elena y Roberto en su boda, comentó cuando cambié la música. Elena estaba tan nerviosa que se le olvidaron todos los pasos que habían practicado. Al final, solo se abrazaron y se movieron en círculos, pero fue perfecto así. Entre canción y canción, entre paso y paso, Francisco siguió compartiendo fragmentos de su vida. Me habló de su primer concierto, de cómo le propuso matrimonio a Elena, en un restaurante donde el pianista tocó su canción favorita, de los domingos en familia cuando Roberto era pequeño. A veces pienso en todo el tiempo que he perdido, confesó mientras descansábamos. Todos estos años que pasé mirando la vida desde una cama. No lo has perdido, respondí. Has estado guardando historias, acumulando sueños. Y ahora tienes la oportunidad de convertirlos en realidad. La noche nos encontró sentados en el porche, algo que no habíamos hecho antes. Francisco había insistido en que quería ver las estrellas, así que lo ayudé a llegar hasta allí, envuelto en una manta para protegerlo del fresco nocturno. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de todo esto?, dijo mientras mirábamos el cielo. No es poder caminar de nuevo, aunque eso es increíble. Es redescubrir todas las cosas que había olvidado que amaba. Es como si estuviera despertando de un largo sueño. Lo miré de reojo, notando cómo la luz de la luna suavizaba las líneas de preocupación en su rostro. Ya no parecía el hombre frágil que todos habían protegido durante años. Había una nueva fuerza en él, una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo hacía parecer más real, más humano. Mañana podríamos intentar llegar hasta el jardín, sugerí. Hay un rosal que Elena plantó la primavera pasada. Las flores son preciosas. Francisco asintió, sonriendo. Me gustaría eso. Y tal vez podrías traer la guitarra. No para tocar todavía, solo para sostenerla. Para recordar cómo se siente. Mientras lo ayudaba a volver a su habitación esa noche, pensé en cómo los descubrimientos más importantes no siempre son los más grandes o dramáticos. A veces son tan simples como recordar una vieja canción, sostener un instrumento querido, o mirar las estrellas desde un porche en una noche tranquila. Gracias por el baile, me dijo Francisco cuando lo dejé en su cama. Y por escuchar todas mis viejas historias. Gracias por compartirlas, respondí. Mañana podemos crear algunas nuevas. El séptimo día llegó demasiado rápido. La llamada de Roberto en la mañana confirmó lo que ya sabíamos, él y Elena estarían en casa para la cena. Francisco apenas probó su desayuno, y sus manos temblaban ligeramente mientras practicábamos los últimos ejercicios. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto hoy?, pregunté mientras lo ayudaba con sus estiramientos. Podríamos esperar un par de días más. Francisco negó con la cabeza. No, tiene que ser hoy. He esperado demasiado tiempo ya. María notó algo diferente en el ambiente esa mañana. Nos lanzaba miradas curiosas mientras limpiaba, especialmente cuando Francisco insistió en que quería usar una de sus camisas buenas en lugar del habitual pijama. ¿Espera visitas, don Francisco?, preguntó mientras planchaba la camisa azul que él había elegido. Solo mi familia, María, respondió él con una sonrisa tranquila. Solo mi familia. La mañana se nos fue en preparativos. Entre los ejercicios habituales y los momentos de descanso, repasamos el plan una y otra vez. Francisco quería estar de pie junto a la puerta cuando llegaran, dar esos primeros pasos hacia ellos sin ayuda. ¿Y si no puedo?, murmuró durante una de nuestras pausas. ¿Y si las piernas me fallan justo en ese momento? Estaré justo detrás de ti, le aseguré. Pero no vas a necesitarme. Has estado practicando esto durante días. Lo harás perfecto. Cuando María se fue después del almuerzo, comenzamos nuestra preparación final. Francisco insistió en practicar el recorrido completo, desde su habitación hasta la puerta principal, cada paso medido y ensayado como una coreografía. Roberto dijo que llegarían alrededor de las 6,
comentó mientras descansábamos. Elena siempre se queja de que maneja muy despacio cuando vienen del aeropuerto. Su intento de bromear no ocultaba del todo su nerviosismo. Podía verlo en la forma en que sus ojos se dirigían constantemente al reloj, en cómo sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón. «Cuéntame de nuevo sobre sus vacaciones», le pedí, intentando distraerlo. «¿Qué te dijeron de Hawái?» Francisco sonrió, recordando las conversaciones telefónicas. Elena estaba fascinada con las flores. Dijo que nunca había visto colores tan brillantes. Y Roberto, bueno, ya lo conoces. Se pasó la mitad del tiempo tomando fotos de la comida para su Instagram. Mientras hablábamos, lo ayudé a vestirse con la camisa que María había planchado. Sus manos temblaban tanto que tuve que ayudarle con los botones. Era extraño verlo así, tan formal después de días en ropa cómoda. ¿Crees que se enojarán?, preguntó de repente, su voz más suave de lo normal. Por haberles ocultado esto durante tanto tiempo. Me detuve en medio de abrochar un botón, considerando su pregunta. Creo que al principio estarán sorprendidos, quizás incluso un poco dolidos. Pero cuando entiendan por qué lo hiciste, cuando vean todo lo que has logrado, creo que estarán demasiado felices para enojarse. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. A las 5:30, Francisco ya estaba listo, sentado en su silla junto a la ventana, mirando ansiosamente hacia la calle. Yo me movía por la casa, verificando que todo estuviera perfecto, más por nerviosismo que por necesidad. «Ana», me llamó Francisco cuando faltaban 15 minutos para las 6. «Ven, siéntate conmigo un momento». Me senté frente a él, notando cómo la luz del atardecer bañaba la habitación en tonos dorados. Francisco tomó mi mano entre las suyas, un gesto que se había vuelto familiar en estos días. «Pase lo que pase esta noche», dijo con voz firme, «quiero que sepas que estos días contigo han significado mucho para mí. No solo por la ayuda física, sino por todo lo demás. Por escucharme, por creer en mí, por ser mi cómplice en esta pequeña aventura». Sentí que las lágrimas amenazaban con aparecer, pero las contuve con una sonrisa. «Ha sido un honor ser parte de esto, Francisco. Y esto es solo el comienzo». El sonido de un carro estacionándose nos sobresaltó a ambos. Me asomé a la ventana y vi el taxi familiar, Roberto bajando las maletas mientras Elena buscaba algo en su bolso. «Es hora», dije, volviéndome hacia Francisco. «¿Listo?» Él asintió, respirando profundamente. Lo ayudé a ponerse de pie, sus movimientos más seguros de lo que habían sido en días. Caminamos lentamente hacia la entrada, cada paso medido y preciso. «Aquí», dijo cuando llegamos a la puerta. «Este es mi lugar. Tú quédate un poco atrás». Me coloqué donde me indicó, lista para ayudar si era necesario, pero respetando su deseo de hacer esto por sí mismo. Escuchamos las voces de Elena y Roberto acercándose, el tintineo de las llaves, los pasos en el porche. La puerta se abrió, y el tiempo pareció detenerse. Elena entró primero, su rostro bronceado por el sol de Hawái, una sonrisa que se congeló en sus labios cuando vio a Francisco. Roberto apareció detrás de ella, dejando caer la maleta que llevaba. «Francisco», susurró Elena, sus manos volando a su boca. «¿Cómo?» Francisco dio un paso hacia ellos, luego otro. Sus movimientos eran lentos pero seguros, justo como habíamos practicado. «Sorpresa, mi amor», dijo con voz suave. Elena soltó un sollozo y corrió hacia él. Por un momento temí que el impacto lo derribara, pero Francisco se mantuvo firme, abrazándola mientras ella lloraba contra su pecho. Roberto se quedó inmóvil, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Papá», logró decir finalmente, uniéndose al abrazo. Me mantuve en mi lugar, observando la escena, sintiendo que era testigo de algo sagrado. Las preguntas vendrían después, sabía que habría mucho que explicar, pero por ahora, este momento era perfecto tal como era. «Los extrañé», dijo Francisco, su voz quebrada por la emoción. «Tengo tanto que contarles». Elena se separó lo suficiente para mirarlo a la cara, sus manos acariciando sus mejillas como si no pudiera creer que era real. «¿Cómo es posible?» «¿Cuándo?» «Es una larga historia»,
respondió Francisco, mirándome por encima del hombro con una sonrisa cómplice. Y Ana ha sido una parte muy importante de ella. Roberto se giró hacia mí, como si apenas notara mi presencia. En 3 pasos estuvo a mi lado, envolviéndome en un abrazo que decía más que cualquier palabra. Vamos a la sala, sugirió Francisco. Tengo mucho que explicarles. Mientras la familia se movía junta hacia la sala, Francisco caminando lentamente pero con orgullo entre su esposa e hijo, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de posibilidades, de sueños recuperados y nuevas aventuras por vivir. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de emociones, lágrimas y risas. Sentados en la sala, Francisco contó toda la historia, desde los primeros hormigueos hasta los ejercicios secretos nocturnos. Elena lo escuchaba con las manos entrelazadas sobre su regazo, asintiendo ocasionalmente, mientras Roberto no dejaba de caminar de un lado a otro, procesando cada palabra. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Elena finalmente, su voz suave pero dolida. Todos estos años. Francisco tomó su mano, acariciándola suavemente. No quería darte falsas esperanzas. Ya había sufrido suficientes decepciones con todos los tratamientos que probamos. Pero lo lograste, intervino Roberto, sentándose finalmente. Todo este tiempo, estabas luchando en silencio. No tan en silencio esta última semana, sonrió Francisco, mirándome. Ana ha sido mi cómplice y entrenadora personal. Elena se levantó y vino a abrazarme, sus lágrimas mojando mi hombro. Gracias, susurró. Gracias por cuidar de él, por ayudarlo. Ha sido él quien ha hecho todo el trabajo, respondí, sintiendo mis propias lágrimas amenazar con caer. Yo solo estuve ahí para apoyarlo. La conversación continuó hasta bien entrada la noche. Roberto insistía en querer saber cada detalle de los ejercicios, tomando notas en su teléfono. Elena alternaba entre sollozos de alegría y risas mientras Francisco contaba algunas de nuestras pequeñas aventuras de la semana. ¿Entonces han estado bailando?, preguntó Elena, sus ojos brillando con diversión cuando Francisco mencionó nuestras sesiones improvisadas. Bueno, bailando es una palabra muy generosa para lo que hemos estado haciendo, bromeó Francisco. Pero sí, hemos estado practicando. De hecho, se detuvo, mirando a su esposa con timidez. He estado pensando que tal vez, cuando esté más fuerte, podríamos tomar clases juntos. La sonrisa de Elena iluminó toda su cara. ¿Clases de baile? ¿Tú y yo? ¿Por qué no?, respondió Francisco. Siempre quise aprender tango. ¿Y ahora que puedo caminar de nuevo? Se encogió de hombros, pero pude ver la esperanza en sus ojos. Podríamos ir a Buenos Aires, sugirió Roberto, entusiasmado. Cuando estés listo, podríamos hacer un viaje familiar. Ya sabes, ver bailarines reales de tango, comer en esos restaurantes famosos. Francisco asintió, sonriendo. Me gustaría eso. Pero primero, tengo que ponerme más fuerte. Elena, amor, ¿te gustaría ser mi compañera de ejercicios ahora? Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Por supuesto que sí. Aunque Ana tendrá que enseñarnos todo lo que han estado practicando. Será un placer, respondí, sintiendo como el cansancio de la semana finalmente comenzaba a alcanzarme, pero feliz de ver a la familia reunida, haciendo planes, soñando juntos de nuevo. La mañana siguiente llegó con una energía completamente nueva en la casa. Elena se levantó temprano para preparar el desayuno, tarareando en la cocina. Roberto había dormido en el sofá, negándose a irse a su casa, como si temiera perderse algo importante. Francisco insistió en desayunar en la mesa del comedor, algo que no había hecho en años. Mientras lo ayudábamos a llegar allí, comenzó a compartir más planes para el futuro. Quiero volver al jardín, anunció mientras Elena servía el café. Ana me ha estado contando sobre las nuevas flores que has plantado. Oh, Francisco, sonrió Elena, han florecido unas rosas preciosas. Y los jazmines, espera a ver cómo han crecido. También quiero recuperar mi música, continuó él. Tal vez no pueda tocar la guitarra inmediatamente, pero podría empezar con algo más simple.
¿Te acuerdas de la armónica que me regalaste, Roberto? ¿La que guardaste en el cajón porque decías que molestaba a los vecinos?, rió Roberto. Creo que sigue por ahí. La conversación fluía naturalmente entre risas y planes. Elena ya estaba organizando un horario de ejercicios, incorporando las rutinas que Francisco y yo habíamos desarrollado. Roberto hablaba de adaptar algunas áreas de la casa para hacer los movimientos más seguros y cómodos. Y necesitaremos un fisioterapeuta, añadió Elena. Alguien que pueda guiarnos profesionalmente. El doctor Ramírez, sugerí. Es quien me ha estado aconsejando. Todos me miraron sorprendidos, y me apresuré a explicar. Lo consulté sin dar nombres, solo para asegurarme de que estábamos haciendo los ejercicios correctamente. Francisco asintió con aprobación. Siempre pensando en todo, Ana. Sí, creo que es hora de buscar ayuda profesional. Pero, añadió con una sonrisa traviesa, ¿podemos mantener nuestras sesiones de baile como algo familiar? Por supuesto, respondió Elena, inclinándose para besar su mejilla. Aunque tendrás que enseñarme todos esos pasos que has estado practicando con Ana. Mientras los observaba interactuar, sentí una profunda satisfacción. La familia que había dejado hace una semana ya no existía. En su lugar había surgido algo nuevo, más fuerte, más unido. El milagro de Francisco no solo había sido físico, había transformado la dinámica familiar completa. ¿Saben qué más quiero hacer?, dijo Francisco de repente. Quiero volver a dar clases de música. No inmediatamente, por supuesto, pero tal vez podría empezar con clases privadas, aquí en casa. Podrías empezar con los nietos de María, sugirió Elena. Siempre está diciendo que quiere que aprendan música. Los planes seguían surgiendo, cada uno más emocionante que el anterior. Un viaje a Buenos Aires, clases de baile, música, jardinería. La vida que había estado en pausa durante tanto tiempo ahora parecía acelerar, llena de posibilidades. Ana, me llamó Francisco cuando finalmente nos levantamos de la mesa. Gracias. Por todo. Por ayudarme a hacer esto posible. No me agradezcas, respondí, sintiendo el abrazo de Roberto por un lado y el de Elena por el otro. Esto es solo el comienzo. Y mientras veía a Francisco caminar lentamente hacia la sala, apoyado en el brazo de Elena pero moviéndose con determinación, supe que tenía razón. Este no era el final de una historia, sino el comienzo de muchas otras. El futuro se extendía ante nosotros, brillante y lleno de promesas, y no podía esperar para ver qué otras maravillas nos traería.